Después del fallecimiento de mis padres, me pasó lo peor. Esta es la historia de nuestra seguidora de hoy. Soy una joven de 20 años que desde que tenía 17 ha tenido que trabajar mucho para salir adelante y para poder tener sus cosas. Y también por mi mamá, porque mi mamá nos había contado a todos que tenía cáncer y fue muy doloroso para mí escuchar eso. Y entré en una etapa de desespero. Pasa el tiempo y mi mamá no avanza. Mi madre solamente empezó a empeorar, pero ya no lo demostraba. En el mes de septiembre, mi papá falleció. No sabemos qué le pasó. Fue de repente. Dicen que fue un infarto. Se me vino el mundo encima. Mi mamá estaba muy enferma y mi papá acababa de fallecer. Y la única que me podía consolar era mi madre. Pasa un mes de ese fatídico hecho y mi madre también fallece. Sentía que me iba a morir. Sentía que ya no podía más. Pero tenía 2 hermanas por parte de mi madre y tenía que ser fuerte. Pasé el tiempo y me quedé sola, pero yo tenía un trabajo en Maracay y yo me tenía que quedar viviendo en Maracay. A las 2 semanas me botaron. No me dieron ninguna explicación. Estaba desesperada, entré en depresión. Me tuve que quedar meses sin trabajo. Para ese entonces me quedé en la casa de mi abuela, pero constantemente escuchaba cómo hablaban de mí. Estaba sola y yo solía todas las mañanas salir a buscar trabajo, pero de ningún lado me llamaban. Yo para ese entonces dormía en la sala, donde colocaron una cortina y un colchón en el piso, pero no tenía privacidad. Siempre entraban, aguanté muchas cosas, insultos. Mi tío me robaba mi dinero y me lo tenía que aguantar, porque no era mi casa. Varias veces los escuché hablando de mí, cuando yo pensé que ellos eran mi apoyo, a tal punto que mi tío llegó a decirme que nunca iba a llegar a lograr nada en la vida y que yo era una arrastrada por el suelo. Pasa el tiempo y me alquilo y consigo un trabajo, pero me fracturé la rodilla en el trabajo y me tuve que retirar unas 3 semanas hasta que me recuperé. No pude seguir trabajando porque se me empeoraba la rodilla y seguí en casa de mi abuela y tenía que seguir aguantando todas esas cosas por el simple hecho de no tener una casa propia. Hasta llegaron a decir en esa casa que me dieran poquita comida. Conseguí otro trabajo, pero tuve que volverlo a dejar porque mi rodilla me lo impedía. Así seguía buscando trabajar, pero no conseguía nada. Y mi abuela y mi tío, lo único que hacían era juzgarme. Lo único que les interesaba a ellos era lo que yo les daba para ayudarlos. Volví a conseguir un trabajo, pero esta vez era de 6 de la mañana a 8 de la noche. Llegaba todas las noches mamada. Un día llego cansado del trabajo y me baño. Y me dejé la ropa íntima y me acosté a dormir. Pero me tapé con una sábana. Primera vez que lo hago. Lo que nunca llegué a pensar que esto se volvería o se convertiría en una tragedia. Pasan los días y yo dormía. Y en la madrugada yo sentía que me veían. Cuando me levantaba, yo veía a mi tío viéndome dormir fijamente. Y yo gritaba de susto, pero yo sentía que algo me tocaba. Y ahí en ese momento era cuando yo me despertaba. Yo un día, inocentemente le digo a mi tío, pásame el código del TikTok. Y él me responde, ¿qué quieres? ¿Que te haga el amor? Entonces yo le respondí que sí, ¿por qué era tan asqueroso? Pasa el tiempo y me empecé a alejar de él. Y un día me entero por las indirectas de la novia en TikTok. Y yo me entero de que una de las noches que yo había dormido sin ropa, él me había grabado. Yo le reclamé a ella y a él, pero ellos me decían que todo era mentira. Yo estaba muy segura que él lo había hecho, porque la novia fue muy específica que él lo había hecho con su sobrina. Y la única sobrina que vive en su casa soy yo. Enseguida fue y se lo comenté a mi abuela, y mi abuela lo único que me dijo fue que por qué había dormido así. Entonces yo me puse a llorar y ella me dice que deje eso así y que me vaya a dormir al otro cuarto que estaba desocupado. Después de tanto tiempo que tenían ahí un cuarto desocupado, me mandó a dormir allí. Pero todo lo hizo para que yo no dijera nada. Yo no podía seguirle tapando las cosas. Y si llega un día y me vio, porque él se drogaba. Entonces me fui a una estación de policía y lo denuncié. Y allí en la policía me dijeron que cuando lo vea ya los llamara. Y entonces lo iban a buscar. Yo no quería que lo dejaran preso durante años, simplemente que lo asustaran y que lo enseñaran a respetar. Llega el día y también llega otro hijo de mi abuela y me dice que le cuente, pero que no diga a nadie nada, porque él no había abusado de mí y que eso sí que hubiera sido grave.
Entonces él me alzó la voz y yo también, y me gritó y luego empezó a meterse con mi madre. Se metió con mi madre que había fallecido. Yo lloraba de impotencia porque yo sabía que mi abuela sabía lo que había hecho su hijo menor. Y ella no decía nada. Escuchaba cómo su hijo me insultaba y ella no decía nada. Llegó el hijo menor y le reclamé y me decía que yo era una loca. Y se reía de mí, se burlaba. Llamaba a su novia y le decía que yo era una llorona. Y le decía, la llorona nos quiere denunciar. Y se reían de mí. Entonces llamé a los policías y se lo llevaron. El hijo mayor de mi abuela me comenzó a insultar y me dijo que me iba a matar y que él no me había violado y que me iban a matar con brujería. Mi abuela lloraba, escuchaba todo lo que su hijo me estaba diciendo y no decía nada. Se llevan los policías a mi tía Lili llega y era tanto lo que me decía mi tío Germán que me sentía acorralada y me fui allí a la policía a llorar. Yo pensé que me iban a apoyar, porque ellos todos sabían que lo que él me había hecho estaba muy mal. Mi abuela se puso muy mal, se desmayó y yo me sentía muy mal. Llegamos todos allá y la policía había encontrado el video. Y el video era peor, donde él me quitaba la sábana mientras que yo dormía y él se quitaba su miembro mientras que se estaba complaciendo. Yo me puse a llorar, me daba todo asco lo que estaba viendo y los policías me decían, si no hubiese denunciado, hubiese abusado de ti. Mi tía Lili quería sacarlo porque era su hermano. Mi abuela también quería sacarlo, pero ya era muy tarde. Lo que consiguieron era muy feo. Y mi tía Lili me dijo que eso pasa por dormir así, porque ni ella, que era su casa, dormía de esa forma y que yo había provocado a mi tío. Todos me dieron la espalda y me decían, tienes que ir a retirar la denuncia y decir que todo eso es mentira. Y yo al decir eso me iban a meter presa a mí por injurias. Yo me sentía muy mal. Yo no quería que le pasara nada. Entonces fui a la comisaría a tratar de retirar la denuncia porque yo no quería que lo metieran a la cárcel y más que nada por mi abuela. Traté de levantar la denuncia contra mi tío por mi abuela. Me iban a meter presa, pero a ninguno de ellos les importó. Pero la fiscal me decía, así digas que es mentira todo, tenemos pruebas. Y me decía la fiscal que no podía hacerlo. Se lo llevaron al juzgado y yo tuve que decir que todo era mentira, que había mentido y que en algunas cosas eran ciertas para que él pudiera salir bajo fianza. Hice eso y me fui. Al pasar una semana me tocaba ir a mi trabajo y retirar mi pago. Cuando salgo de ahí tuve un accidente en moto donde casi pierdo la vida. Y bueno, ahora ya me recuperé. Estoy sola, alejándome de toda mi familia. Esta es la historia de nuestra seguidora de hoy. Déjame saber lo que piensas de esta historia. Los leo en los comentarios.